Hola, buenas noches. Mi nombre es Anayeli Espíritu Santo. Soy estudiante de educación, mención Filosofía y Letra en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en una extensión de eso en la ciudad de Higüey. Mi matrícula es 1004-62499. Actualmente estoy cursando la asignatura Práctica Docente 1 con el maestro Wilfredo Rosario en el recinto de San Pedro de Macorís, en la sección 02. Voy a estar dando un breve video sobre un recorrido por algunos documentos de la unidad 1 titulado Didáctica Especial y Práctica Docente 1 aplicada al área de lengua española en el nivel secundario. Debo reconocer que esos documentos me ayudan bastante en mi carrera, ya que, como dije anteriormente, soy estudiante de lengua española y filosofía. Es decir, que fueron bastante interesante leer esos documentos y realizar esta unidad. Empezaremos hablando sobre el documento escrito por Teodoro Álvarez, que se titula Didáctica de la Lengua para formar maestros. En ese documento, Teodoro empieza hablando que un verdadero maestro requiere una formación específica. Es por esto que debe de ir a la universidad. ¿Por qué? Para que pueda enseñar con teoría, con base, y que pueda servir sus enseñanzas para formar verdaderos maestros después de dejar un legado, por así decir. Un verdadero maestro también debe aprender a utilizar distintas habilidades o competencias que lo hagan único, por así decirlo, lo hagan competente dentro de su área. También un maestro, en este caso de lengua española, debe, según nuestro autor Álvarez, debe hacer cosas con la lengua. Es decir, no es solamente tener un conocimiento teórico sobre qué es la lengua y dominar esos temas, es hacer cosas con ella. Es decir, por ejemplo, él sitúa hablar en público, escribir un texto. Es decir, hacer diferentes acciones que nos indiquen o que le indiquen a los demás que nosotros estamos dominando la lengua. También dice que el maestro al momento de ser formado debe tener algo bastante claro, y es que las actividades que va a realizar en el aula con los alumnos, ya sea de forma individual, de manera grupal, debe tratar de que los alumnos exploten las habilidades que tienen, desarrollen sus competencias, es decir, que demuestren las habilidades que se encuentran en ellos. Eso se debe desarrollar en cada actividad poniéndolo en ejecución. Todo maestro, según otro autor, para su formación requiere cursar asignaturas relacionadas con lo que es el área de lengua española. En este caso, él menciona la didáctica de la lengua. Bueno, yo mencionaría también historia de la lengua, lingüística general, que son asignaturas que desarrollan bastante el potencial del profesor de lengua española. También, otro paso que requiere un maestro de lengua española es conocer el currículo. Y otro de bastante importancia es analizar diferentes obras. Esa es una de las características principales que debe tener todo maestro de lengua española. ¿Por qué? Porque eso le permite tener mayor dominio de la lengua, conocer cómo hablan otras culturas o cómo hablaban otras culturas. Eso le permite una mayor interacción con los alumnos, desarrolla su léxico para expresarse delante de los demás, entre otras funciones que pueden hacer nosotros leer obras. También dice que debe de realizar diferentes actividades como reflexión, saberes teóricos, conocer, entre otras. Un segundo documento que tratamos en esa unidad se titula Cómo enseñar el español en la secundaria, escrito por Nami Rafael. Aunque está destinado al Instituto Argelino, creo que es de suma importancia tratarlo en diferentes entidades educativas. Nuestro autor empieza diciendo que no es fácil enseñar, y eso es lo que yo creo bastante, que no es fácil enseñar, no es solamente pararse frente a un grupo de niños y estar ahí delante, una pizarra, con una tiza en la mano, por así decirlo. Y dice que esa acción se vuelve mucho más difícil cuando son 40 o 50 niños, porque es difícil dominar el aula, es difícil que todos estén en una misma armonía. Dice, pero es mucho más difícil cuando el español es una lengua optativa como lo es en el caso de Argelia. Enseñar español o cualquier otra asignatura
ha cambiado de manera significativa. Bueno, anteriormente, como todos conocemos, está la educación tradicional, donde el maestro era el centro, donde el maestro desarrollaba las actividades por sí solo, donde el maestro era el ente general o universal de la educación. Pero gracias a algunos parámetros de la educación, este concepto ha cambiado. Ya el alumno es quien dirige el proceso del aprendizaje, ya los objetivos tienen que estar sujetos a las actividades tienen que estar sujetas a ese y al proceso de aprendizaje que éste desarrolle. Dice, ahora se procura que el alumno sea un ente participativo, un ente que se mantenga activo en la clase. Bueno, anteriormente algunos maestros le incomodaban que los alumnos participaran en clase. Bueno, vemos que esa visión ha cambiado y eso es lo que se debe procurar. No solamente el maestro de lengua española, sino cada maestro debe procurar que sus alumnos se mantengan activos en la clase y de manera participativa, que es algo bastante importante. Dice, un maestro de secundaria en el área de lengua española, que es el área que estamos tratando, debe procurar varias cosas. Entre ellas es que la enseñanza esté centrada en el alumno. Como dijimos más adelante, los objetivos, las actividades, los planes que tenemos en clase deben de estar sujetas al alumno y su desarrollo. También debe enseñar al alumno a tener autonomía propia, a ser el mismo, a desarrollar los contenidos de una forma que lo desarrolle él mismo y que demuestre su autonomía, que demuestre que eres capaz, por así decirlo. Eso debe ser una parte muy importante que debe desarrollar cada maestro en sus alumnos, que es donde el alumno se responsabilice él mismo de su enseñanza, de lo que quiere lograr, que sus metas las tenga bastante claras. También un maestro debe darle orientaciones metodológicas para desarrollar las actividades a sus alumnos. Un tercer artículo que tratamos en nuestra unidad 1 se titula Análisis de la formación del profesor de lengua española y literatura para la docencia del siglo XXI, escrito por Pablo Torrente. Ese es un artículo de bastante importancia para nosotros hoy en día, especialmente para aquellos que nos estamos formando. ¿Por qué? Porque ese nuevo siglo ha traído nuevos desafíos y tenemos que estar a la par o ser competente en medio de un mundo de tantas exigencias como lo es hoy en día en este siglo XXI. Bueno, analizando primeramente nuestro autor empieza analizando lo que es el escenario educativo, cómo se está desarrollando la educación hoy en día, cómo ha cambiado la educación hoy en día, que algo que todo maestro, en especial el maestro de lengua española, debe tenerlo bastante en claro. Dice que la formación del docente es individual y eso depende del interés que tenga el docente en aprender y la implicación que tenga el docente con las actividades que está desarrollando, que el docente quiere lograr, que quiere percibir en sus alumnos. Algunos creen, y he escuchado este concepto varias veces, que lo que aprendemos en la universidad no lo vamos a utilizar en las aulas. Bueno, nuestro autor dice que no es así, que lo que aprendemos en las aulas debe de estar ligado con la experiencia que ya tenemos. Es decir, yo sí tengo que tener el conocimiento que me han enseñado en la universidad, al igual que debo de tener experiencia. Dice, se espera que el profesor del siglo XXI, que es un siglo de muchos cambios, innovador, lleno de tecnología, se espera que sea capaz de desarrollar una amplia gama de competencias, que sea competente en un mundo de fuertes demandas. No basta con el conocimiento, como yo decía ahorita, sino que se necesita la experiencia como complemento. Según Ponte 2018, debe tener conocimiento sobre el nivel que está impartiendo, en este caso de secundaria, debe conocer el currículum de la secundaria. Debe tener conocimiento del contexto social, como la escuela en que yo estoy, como son los alumnos y todo eso, como la sociedad, la familia, más o menos conocer un poco, indagar un poco sobre el contexto escolar. También debe tener conocimiento psicopedagógico. Ese es uno de los aspectos bastante importantes que debe caracterizar a un maestro del siglo XXI, y es que se presentan distintos desafíos que el maestro tiene que saber cómo resolverlo. Bueno, ya para concluir trataremos el cuarto artículo, que se titula La importancia de enseñar y aprender lengua y literatura. Como decía, es un artículo, al igual que los demás, bastante importante y fue escrito por Daniel Cambay Sanay.
Dice que aprender una lengua es dominarla en distintas situaciones. Por eso es importantísimo estudiar lengua española, es importantísimo los maestros de lengua española y que estén bien formados, creo que es lo más importante. Enseñar una lengua es de suma importancia en el ámbito escolar. La lengua nos da herramientas, nos permite expresarnos al mundo y sobre todo nos permite una buena interacción con los demás. Por eso vemos el caos que a veces se convierte en las relaciones sociales de hoy en día por no tener una buena comunicación y no prestar atención a esa asignatura tan importante como es la lengua española. Muchas gracias.